Yo creo que lo más importante de ser cineasta es creer en uno mismo, porque cuando uno no ha dirigido una película, a veces cuesta decir que uno es director de cine. Yo recuerdo en Venezuela que hay una directora a la que admiro mucho, que yo le decía, voy a hacer mi ópera prima. Ella me decía, no, pero es que tienes que hacer primero cortos, tienes que pasar por el SINAC. Y la verdad es que no, cada quien tiene su propio camino. Yo sentía que podía hacerlo, pero a veces dudas mucho. Inclusive ahorita que tengo mi película, se le he mostrado a algunos agentes de ventas y me han dicho, eso no va a llegar muy lejos. Y paso una noche sin dormir, pero así también me lo decían con la casa, ¿no? Entonces lo importante es de verdad ser aguerrido y creer en esa llama que uno tiene y ser persistente, porque mientras más lo creas y más creas en ti, vas a ser más exitoso haciendo la película o pichándola. Lo más importante del pitch es saber contar la historia, y para contar la historia tienes que saber de guión cinematográfico porque te vas a saber los tres actos y la vas a resumir. Tienes que impactar emocionalmente a la gente, o sea, tienes que de verdad demostrarles que crees en el proyecto, que vas a causar tal emoción. Tienes que saber vender quién eres, qué puedes hacer. Por eso siempre es importante llegar con algo, así sea un cortometraje. En mi caso, yo llego con la película, con La Casa, y digo, mira, La Casa y es la película de terror más vista en Venezuela, es una de las películas venezolanas con mayor distribución en el mundo. Se le hizo un remake coreano y se le hizo un remake y se le va a hacer un remake de Estados Unidos. Entonces, ahí ya no te ven igual, ¿no? Entonces, si tú vas a llegar a un inversionista, a un estudio sin nada, no es lo más conveniente. Llega con un corto, llega con un guión. Eh, También saber vender el concepto. Para saber vender el concepto, si lo vas a hacer como director, tienes que mostrar cómo visualizas la fotografía, cómo es el lenguaje cinematográfico, cómo vas a dirigir los actores, cómo ves a los personajes, cómo ves a las locaciones. Y todo mientras lo apoyes con material visual y todo esté bien respaldado, demuestra que tienes una visión como cineasta para contar esta historia, que conoces la historia, que la entiendes, que sabes a dónde quieres llegar y que tienes proyecciones de los resultados que quieres lograr, porque además los has comparado con películas similares, pues allí tienes mucho potencial de tener un buen pitch. Y por ejemplo, con La Casa del Fin de los Tiempos, recuerdo que la idea surgió de dos eventos. El primero, de cuando a mis 17 años de edad vi la película de Alejandro Amenábar, Los Otros, que salí del cine en shock porque el twist, el giro de que estábamos muertos, pues me impactó muy fuerte. Y también una vez estaba en mi casa y como que sufrí una especie de fenómeno sobrenatural en el que una puerta se estaba moviendo lentamente, se cerraba y se abría. Creo que el proceso creativo es como profundizar en algo hasta que encuentras un pequeño nuevo elemento. Entonces el que yo conseguí era, bueno, tal vez hay un fantasma que en el pasado movió la puerta, que está muerto. Y después dije, bueno, es una persona que vivió en el pasado, pero ¿qué tal si no está muerta? Ella está en su tiempo y sencillamente está moviendo la puerta en el mismo lugar que yo estoy y se está generando una especie de conexión espacio-temporal. Y por ahí surgió toda la premisa de La Casa del Fin de los Tiempos y el twist de que no eran fantasmas, sino viajes en el tiempo. Yo escribí el guión, tenía la idea, yo dije, nada, esta es la idea que va a cambiar la historia del cine. Y cuando te lo llevé a ti y a otros dos lectores en las lecturas cruzadas del SENAC, pues me dije, en pocas palabras, la conclusión fue, tienes una gran idea, pero falta un gran trabajo de estructura y de desarrollo dramático. Entonces, a partir de allí, dejé de ver el tema del cine como que es algo de creatividad y que puedes poner una historia por contarla y tienes que tener muy claros los elementos, cuál es tu protagonista, cuál es tu conflicto central, cuál es el clímax. Y bueno, empecé a leer mucho de la materia. Leí el libro de Sitfield, leí el libro de McKee, leí el de Save the Cat, leí Story Design. Entonces, como que a partir de que te lees todo ese montón de libros, tú también empiezas a configurar como artista tu propia estructura y tu propio estilo, ¿no? Y bueno, yo tuve que desarrollar 15 versiones y creo que el guión es el proceso más importante a la hora de hacer cine porque un buen guión siempre el resultado te va a dar una buena película, inclusive cuando no tienes todo el dinero, etcétera. Yo prefiero ver una película de bajo valor de producción, pero con una gran historia, que una película con todos los efectos visuales, un gran valor de producción, un derroche y que al final no te cuente nada.
es muy importante en el terror, por ejemplo, saber cuál es la información que posee el personaje y cuál es la información que posee la audiencia. O sea, hay tres tipos de terror. Uno le llaman misterio, que es cuando el personaje y la audiencia no saben qué es lo que está pasando. Se escucha un ruido, a lo mejor hay un fantasma, el personaje está caminando y no sabemos a qué se está enfrentando. Está por otro lado el suspenso, que a lo mejor está el asesino detrás de una puerta con una pistola o con un hacha y el otro personaje no sabe que él está allí, pero lo está buscando y también tiene un bate. Y la pregunta es cómo va a terminar esto. Y está la versión de Hitchcock, que es el gran clásico, que es la ironía dramática en la que se está bañando una chica y viene detrás de ella la sombra del asesino Norman Bates. El terror allí está en que la audiencia está viendo lo que le va a pasar al personaje y nos queremos meter en la pantalla y tratar de decirle volteate. Mm. Entonces hay que saber jugar con las expectativas, con los tiempos, con el silencio para de alguna manera elevar todo lo que está escrito en el guión a un lenguaje que pueda causar un impacto emocional en la audiencia. Y de esa manera lo abordé con La Casa, ¿no? Sangre de Cristo, protégeme. ¡Fuera de mi casa! El rol de un director es como el de un traductor. Hay que traducir el guión cinematográfico en el que está contada la historia en el papel a un lenguaje audiovisual. Todo tiene que estar en la pantalla y tienes que jugar de alguna manera con las emociones de la audiencia. Mire que esa señora lo que necesita es ayuda, yo. Se está volviendo loca. Ahora dice que está viendo muerto. Bueno, hay varios puntos o sea, le llamamos jump scares. Por ejemplo, cuando el niño es jalado en la oscuridad, que después resulta que realmente la mamá es del futuro. No tengas miedo, ven. Yo te cuido. O por ejemplo, la misma escena de terror que se ve desde dos puntos de vista, ¿no? Está Dulce, que es la mamá de estos niños, ella ve que la puerta se abre, queda una cadena, se asoma, y de repente entra una mano de una anciana y la ala, todo el mundo, yo veía desde el asiento final todas las cabecitas saltando, era como algo mecánico, primero todas saltan, gritan y después se ríen. Y después de eso, en el tercer acto, en el que estamos desde el punto de vista de Dulce anciana, subiendo las escaleras, escucha que alguien está en el cuarto, abre la puerta, está el seguro de cadenas, ve que alguien se asoma y lo ataca y mete la mano. Ahí el impacto no es tal vez tanto de terror, pero sí es un impacto emocional porque es la imagen que revela finalmente el giro principal de la película, que es que los fantasmas no eran entidades sobrenaturales o espirituales, eran los mismos personajes viajando en el tiempo. O sea, ese fue como el recurso, que ya se ha visto en otras películas, pero creo que la parte innovadora fue aplicarlo en el terror, hacerte sentir que esta es una historia de fantasmas y de repente a mitad de película decirte no eran fantasmas, es algo más de ciencia ficción o física cuántica, ¿no? Como productor, pues trabajé mucho en desarrollar un buen presupuesto, un buen plan de rodaje, en ir contactando a los actores. Busqué a Rudy Rodríguez por Facebook, me contestó un manager de ella. Y bueno, al final de cuentas armé todo el proyecto y fue aprobado. Con la Casa del Fin de los Tiempos fue como un proceso de ensayo y error para mí. Yo la verdad ni siquiera sabía de los festivales, ¿no? Y empecé a investigar en internet y postulé la película al Fantasporto, que es un festival de cine fantástico en Oporto. Muchos directores a los que admiro han pasado por allí, Guillermo del Mm. Toro, Bayona. Y allí conocí a varios agentes de ventas que prácticamente me decían, nosotros representamos a tu película, la llevamos a los distribuidores
internacionales, las llevamos a mercados internacionales. Nosotros invertimos en hacer un mercadeo de la película, en hacer un póster, en hacer un propio trailer, en mostrarla en los mercados como el de Cannes o el American Film Market de Los Ángeles o en Ventana Sur, donde está el Blood Windows en Buenos Aires, Argentina. Y allí se reúnen todos los distribuidores y ven las películas y ellos empiezan a negociar. Y el esquema es que ellos obviamente cuando entra dinero recuperan la inversión, se quedan con una comisión del dinero y la otra te la dan a ti. Entonces es un esquema de negocio muy importante que todos tenemos que tener, porque lo que pasa es que nosotros como creadores como que nada más tenemos el incentivo de contar la historia, de hacer la película, pero desde un principio hay que pensar en un más allá porque a pesar de que el cine es arte, también es un negocio y este negocio tenemos que hacer que sea rentable. O sea, el cine te exige 4 años de tu vida, pasas meses escribiendo un guión sin cobrar nada, después tratando de mostrar la película, de hacer presentaciones, de picharla o de armar carpetas para institutos de cine. Lo peor que pueda pasar es que después de 4 años hagas una película y que la película no te retorne nada. Entonces yo creo que cada película puede tener su público específico. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que agarré el nicho del terror, que es un nicho muy popular y que además lo positivo del terror es que puede hacerse con bajo presupuesto y puedes contar muy buenas historias. Ahora, eso también es importante para los jóvenes realizadores, ¿no? Que a veces tenemos ideas muy grandes y queremos llegar con un presupuesto de $200,000 a cambiar la historia del cine y hacer una película de acción o de superhéroes como Avengers y sencillamente es imposible. Entonces nos damos golpes porque tenemos buenas intenciones, pero el resultado no es lo suficientemente contundente o bien realizado. Cuando uno tiene un momento de crisis como este, uno tiene que enfrentar la crisis y los obstáculos con creatividad. Y, por ejemplo, quiero nombrar dos películas que son absolutamente diferentes, pero que son totalmente creativas. O sea, por lo menos por un lado, esta Actividad Paranormal, que fue una película que solamente se hizo con una cámara de seguridad Mm, en una esquina, donde había una cama y donde empezaban a ocurrir cosas sobrenaturales y la gente se aterraba porque se sentía que era muy de verdad. Tanto así que de haber tenido un presupuesto de $15,000 hizo $200 millones a nivel mundial. Y por otro lado, si ya no queremos ir al efecto, al lenguaje de cinematográfico del terror y queremos profundizar en una historia, me llega a la mente ahorita Room, que es una película que fue nominada al Oscar como mejor película y la mitad de la película ocurre en una sola locación, que es un cuarto en el que está un niño y el niño lleva toda su vida viviendo allí, no entendemos por qué, y para él el mundo es del tamaño del cuarto. Cuando él sale de ese lugar y ve lo amplio del universo, te da un impacto mm. emocional, ¿no? Y todo parte de una premisa tan brillante que yo dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O sea, puedes hacer una gran historia encerrada en 4 paredes y que no necesite tanto valor de producción. Entonces, con eso es lo que creo que los creadores tenemos que jugar para poder hacer factible filmar una película en un momento en el que levantar financiamiento es tan complicado. Y con El Exorcismo, pues no puedo revelar mucho, pero realmente quise como que explorar el género del terror con este subgénero del exorcismo que me gusta mucho y que siento que no ha sido explotado del todo bien, porque la mayoría de las películas solamente se enfocan en la parte aterradora y no tratan como de que desarrollar una trama, ¿no? Y una historia en la que los personajes evolucionen. Mm. Entonces, lo que aproveché fue hacer una película con mucho terror, con todas las convenciones de este tipo de género muy comercial, pero al mismo tiempo tocando unos temas súper polémicos que se basan prácticamente en unos dilemas muy fuertes que va a tener el protagonista en base a un pecado, ¿no? Creo que va a estar muy buena y estoy muy contento de cómo está quedando el resultado. En este proyecto di un paso adelante, hice la película en inglés con un mayor presupuesto, pude explorar más efectos especiales, visuales, y creo que ha sido un paso muy importante. Mi meta ahorita es mostrarla a los estudios, aunque esa parte del mercado ya con el tema del coronavirus prácticamente se está cerrando porque los cines van a estar cerrados mucho tiempo, pero hay que saber ver cuáles son las posibilidades que te dan las crisis. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Todo el mundo está en cuarentena, está en sus casas viendo plataformas de streaming, Netflix y Amazon y Hulu y Disney, y también locales. En España está Filmin, está Dark, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que está habiendo una brecha ahorita en la que no se está produciendo contenido y en unos próximos meses
estas plataformas que están haciendo la mayor cantidad de dinero en la historia van a empezar a requerir de nuevo contenido y que sea original. Entonces ese es el momento en el que vamos a llegar, mira, tenemos esta película, ¿te gusta? Por allí es donde vamos a poner la apuesta ahorita, por lo menos con El Exorcismo de Dios, contemplando la actual situación en la que estamos. Ojalá que esta crisis se convierta en una oportunidad para lograrlo. Y también, bueno, saliendo de la parte del cine en el que, bueno, podemos ser muy creativos, y me estoy saliendo un poquito del tema, creo que también es un momento para reflexionar acerca del planeta. No estoy diciendo que hagan lo mismo, pero por ejemplo yo encontré que en comer carne y en convertirme en vegetariano, estoy haciendo un aporte porque la contaminación, el calentamiento global no son cosas que son mentiras, y creo que de alguna manera el planeta está hablando y nos está diciendo, mira, esta es la Tierra, esta es la roca que surgió del Big Bang, que te está dando vida a ti y tú eres parte de ella. Entonces aprende a amar el planeta, empieza a entender que hay seres vivos como nosotros y que nosotros no podemos estar por encima de ellos causando sufrimiento, causando contaminación. Entonces, no quiero que sigan mis pasos, pero quiero que cada persona sepa que de alguna manera tenemos que empezar a ver a la Tierra como un ser vivo que nos dio vida, y que tenemos que ponernos en sintonía con él para lograr un equilibrio y poder estar y disfrutar de lo maravilloso que es el mundo, ¿no?